Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD en este lunes 11 de enero, y tenemos en esta entrevista central, y damos la bienvenida a Jaime David Fernández Mirabal, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, con quien compartimos interesantes temas de cara a este 2021 en el PLD, cómo se proyecta. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días a ustedes y buenos días a todos los televidentes. Bueno, por sobre todo, recordar que el Partido de la Liberación Dominicana es el único partido que en este momento tiene símbolos definidos, tiene profundas raíces en el pueblo. Usted le pregunta a cualquiera cuáles son los símbolos del PLD, el morado, la estrella amarilla. La gente en el pueblo es PLDista, en realidad una parte de la población, que el Partido de la Liberación Dominicana tiene un referente: haber logrado en 20 años de gobierno mantener la estabilidad económica, política y la paz social en la República Dominicana. Y eso indiscutiblemente que es una buena perspectiva, independientemente de muchos errores que se pudieran cometer. Pero la gente sabe que cuando nos tocó gobernar mantuvimos la estabilidad, el crecimiento económico permanente, logramos reducir sustancialmente los niveles de pobreza en las capas más bajas de la sociedad, y eso es un gran referente. Ahora estamos enmarcados en el Congreso del partido, que indiscutiblemente ha hecho una serie de modificaciones estatutarias, tiene que adaptarse a una nueva realidad, porque antes podíamos hacer eventos abiertos, la discusión más abierta. Ahora hemos tenido que hacer discusiones online, discusiones, digamos, a través de la tecnología, que no todos manejamos, pero al fin y al cabo se ha ido progresando, y nosotros consideramos que está siendo un congreso exitoso hasta este momento, porque de alguna manera hemos logrado los propósitos de esta primera parte de aprobación de los documentos de línea política nacional, internacional, modificación estatutaria, línea organizativa. O sea que vamos bastante bien. O sea, doctor, lo que significa que viene una serie de cambios, de renovación del partido con esto del Congreso. Bueno, hay muchos cambios, por ejemplo, de alguna manera porque la realidad nos impone, y otros porque son necesarios en la modificación de la línea organizativa. Por ejemplo, nosotros teníamos un padrón que indiscutiblemente era un padrón anómalo, era un padrón viejo que se había hecho y que no reflejaba la realidad. Si bien es cierto que nosotros sacamos 1.800.000 votos, aparecíamos con un padrón de 2.700.000. Eso es anómalo. Nadie que esté en un padrón de alguna manera deja de ir a votar por su partido, lo que significa que ahí había anomalías. Eso se va a regularizar. Indiscutiblemente que nosotros tenemos hoy una realidad en los pueblos, por ejemplo, donde eligieron un director de distrito, en el Guayabo de Elías Piña, por ejemplo, es porque tiene un liderazgo a nivel local, ese director de distrito. Pues entonces le vamos a dar la categoría de miembro del Comité Central, porque está ya señalizado, sindicado como un líder en su comunidad. Por tanto, merece tener voz y voto en el Comité Central, o alguien que lo hayan electo diputado, aunque ya los diputados antes eran de per se miembro del Comité Central, pero ahora es todo alcalde o director de distrito o miembro del Congreso que no fuera miembro del PLD se le está dando, que no fuera miembro del Comité Central se le está dando categoría para que tenga derecho a elegir las nuevas autoridades y tenga más presencia, y que su comunidad sienta que el líder que ellos señalaron en una comunidad determinada tiene una voz que se le escucha allá a nivel doctor, central. que Danilo Medina podría ser el presidente del partido después del Congreso. Bueno, yo creo que debería ser el presidente. ¿Por qué? Porque es el compañero que en este momento logra unificar. Nosotros estamos unidos bajo un concepto que se llama la unidad en la diversidad. No es verdad que somos todos iguales en el PLD, hay muchas diferencias, inclusive conceptuales. Nosotros tenemos gente anti-haitianas, y tenemos gente xenófoba, y tenemos gente que están a favor o en contra de la interrupción del embarazo. Tenemos muchas posiciones, pero estamos unidos alrededor de una cosa fundamental: volver al gobierno, y desde el gobierno mantener la estabilidad del país, la estabilidad de precios, la estabilidad de empleo, mantener la paz social, que es lo que lo tuvimos en 20 años. Además, en el PLD hay una cosa clara: en el PLD se le da oportunidades a las personas sin apellido sonoro, sin dinero,
los llevamos a la presidencia de la República, los llevamos a ser senadores, síndicos, diputados. Algunos de ellos terminan creyendo que fue solo por sus méritos, que también los tienen, pero no, es la maquinaria del PLD, es el PLD que nos hizo a nosotros líderes. Ahora nosotros, lógicamente, con nuestras actuaciones lo hemos adornado, pero el filete en este plato es el PLD. El filete, nosotros doctor. somos la lechuga y la papa frita que adornamos. Y a algunos se le olvidó eso y se creen que están por encima del bien y del mal. No. Entonces el PLD debe de alguna manera darle esa categoría de liderazgo en la nueva estructura del Partido de la Liberación Dominicana a esos líderes. Mire, doctor, usted sabe que nosotros comentábamos hace un momento en la mesa de que la oposición que se está haciendo de forma mediática, a través de movimientos, redes sociales, todavía no frontalmente desde el PLD. ¿Esto es así? ¿Ustedes ya empezaron la oposición a través de gente que recrimina el toque de queda, a través de un cacerolazo que se está solicitando, a través de diferentes situaciones para desestabilizar al gobierno del presidente Luis Abinader? Bueno, algunos podrán creer eso, pero déjeme decirle que nosotros en el PLD somos políticos responsables, somos una escuela política y no actuamos improvisando. En el PLD quisiéramos ni siquiera tocar el estar criticando, porque nosotros hemos estado en el gobierno. Nosotros sabemos que es muy fácil criticar, la situación no está para, el horno no está para galletitas, es muy fácil criticar, pero ¿qué pasa? La sociedad le ha tomado el punto débil a este gobierno, gobierna por las redes. Es de acuerdo a lo que digan las redes sociales. Entonces, toma una medida, la cambia. Toma otra medida, la cambia, de acuerdo a si las redes lo aceptan o no lo aceptan. Un gobierno así es peligroso, es peligroso. ¿Por qué? Porque eso es un gobierno que surgió en el anti-nosotros. Y ahí no hay formación política. Son mucha gente, no voy a decir que gente mala, que se agruparon todos contra la estadía del PLD en el gobierno. Bueno, ya están en el gobierno. Nosotros somos un partido de la oposición, pero en este momento estamos concentrados en fortalecer al partido en el Congreso. Lógicamente, cuando vemos medidas que no están correctas, de alguna manera a veces las expresamos. O sea, yo he dicho públicamente que este es un gobierno que se nos parece mucho a las Filipinas. ¿Por qué? Que tiene 7.107 islas, porque hay una cantidad de islas de poder. Usted no puede tener un ministro y luego unos viceministros que no obedecen al ministro porque tienen sus propias pertenencias de grupo. Usted no puede tener un ministro que obedezca más a un líder dentro del partido que al propio presidente. O sea, eso es... Usted no puede tener ministros que obedecen más a sus intereses económicos, del sector económico que los puso ahí, que a la propia línea política del partido. ¿Cómo cuáles? Bueno, ya esa parte le dejo al pueblo dominicano que la interprete. Yo creo que usted quiso decir Intrant y no se atreve. No, bueno, eso es uno. Usted no puede poner, o sea, la iglesia no puede estar en manos de los filisteos. Usted no puede tener un dirigente en una posición que obedezca a un sindicato determinado cuando hay tantas instituciones. Un ejemplo que usted misma suele, pero ahí hay muchísimas cosas, ahí hay muchos ministros que obedecen a intereses económicos poderosos y hay otros a los otros intereses. O sea, en todos los ministerios está pasando eso. Y un gobierno de islas que no unifica las cosas más que en apariencia es peligroso para la vida y mucho más en este momento, que vuelvo y le digo, es fácil para nosotros criticar, sí, pero es un momento difícil para la vida del país. Doctor, ¿cómo hacer ahora? Porque la marca PLD tiene problemas de imagen luego de la salida del gobierno. ¿Serio? Una serie de acusaciones en materia de corrupción, tanto así que ya hay 11 miembros que fueron miembros del gobierno que tienen medidas de coerción y el Ministerio Público anda tras los pasos de otros, incluyendo ayer que fue allanada la casa del ex administrador de Edenorte, el señor Julio César Correa. ¿Cómo lograr que ese filete que usted establece, que tiene problemas de imagen, pueda ser apetecible nuevamente a la ciudadanía? Depende del interés de cada cual. Por ejemplo, la imagen va mucho más que eso. La imagen es que los corruptos nos quedamos en el PLD, los buenos se fueron a formar otra organización. Esa es otra ayuda de la imagen. En el PLD, desde que nosotros entramos al PLD, hay un mandato que se llama
decisiones colectivas, responsabilidad individual. Ok. O sea, nosotros decidíamos que este organismo debe vender 20 periódicos Vanguardia y cada uno se asignaba 5 periódicos, si éramos 5, por ejemplo. Ahora, la decisión de vender 20 era una decisión colectiva, pero usted era responsable de los 5 periódicos Individual, suyos y de devolver el dinero de esos periódicos, igual que vender las boletas. Quiere decir que en el PLD llegamos al gobierno y tomamos las políticas públicas de estabilidad económica, de estabilidad de precios, las políticas educativas, las políticas agropecuarias para mantener el crecimiento permanente del sector agropecuario. Nosotros tomamos las decisiones, pero cada funcionario es responsable individualmente de rendir cuentas a eso. Por tanto, en el PLD, nosotros lo único que pedimos es que se respete los derechos de las personas y el debido proceso, pero que investiguen todo, que lo investiguen. Nosotros a veces pensamos, bueno, están investigando para hacer justicia con el que ha cometido errores o ha cometido delitos, o se quiere hacer un show mediático como los han hecho en todos los gobiernos, incluyendo en el de nosotros, Sí. cuando los renove. El plan Después Renove. lo condenaron y después le dimos nosotros mismos, lo perdonamos. ¿Lo indultaron también? Sí, ni Trump perdona tanto. Entonces, en el fin y al cabo, ¿usted cree que el doctor Balaguer quería hacer justicia contra el doctor Jorge Blanco o quería hacer un show mediático? La gente se lo pregunta. ¿Usted cree cuando aquello del PM? O sea, al fin y al cabo, la sociedad dominicana todo lo mirará con el tiempo. El tiempo dirá si se quiere hacer justicia, y yo no voy a dudar de la buena intención del Ministerio Público, ni voy a dudar de la honorabilidad de los imputados. Voy a esperar que los procesos se den, y el pueblo también lo esperará. Pero espere más, habrá más, porque cada vez que ¿Viene el más, gobierno... doctor? Sí, porque el gobierno gobierna de acuerdo a los ratings. Y Sí. cada vez que ve que el rating le baja, es toda sale a rating. buscar a uno O sea u que- otro o sea, para generar Da que los rating. culpables fueron aquellos. Porque en este país nosotros sabemos buscar más culpables que soluciones. No estoy defendiendo a nadie que hayan acusado. Correcto. Defiendo sus derechos, sí. El derecho a tener un trato digno. Porque yo he trabajado muchos años en la reforma carcelaria de la provincia de Hermanas Mirabal. Y a la dignidad del imputado o del condenado hay que respetársela, es siempre. Ahora, cada quien se defenderá con sus propias fuerzas, pero yo vengo aquí a defender al Partido de la Liberación Dominicana, que en lo macro, en lo general, es un partido que ha garantizado la estabilidad, el crecimiento, la paz social en 20 años. En 20 años, con 2 presidentes, con muchos senadores, muchos diputados, muchos síndicos, que los ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que quiero recordar, y así seguirá siendo en el futuro. Doctor, el tema de ustedes como oposición o el partido, viendo estos eventos, como mencionamos, mediáticos, yo le pregunto del tiempo, que usted lo mencionó. ¿Es tiempo suficiente para empezar a evaluar ya las medidas tomadas por el gobierno de Luis Abinader? Ya el tiempo que ha pasado desde que ellos tomaron posesión en el cargo el pasado 16 de agosto, ¿es admisible para uno empezar a decir lo están haciendo bien, lo están haciendo mal? ¿O todavía hay que darle más tiempo para Mire, que, porque un año y medio? La pandemia es una cosa que yo no quiero juzgar. O sea, la pandemia ha puesto la situación cada vez peor. Pero si uno pone a ver, caramba, ¿cómo piensan ahora los que antes decían que nosotros estábamos alterando los números y que estábamos metiendo miedo con ese virus y que nosotros lo que queríamos era quedarnos en el poder? O sea, ¿qué piensan ahora en este momento? Esas cosas sí puedo decirlas, como puedo decir la crítica que he hecho, que a veces veo que los funcionarios obedecen más a sus intereses particulares que a los intereses del gobierno. Y a veces las medidas o no son bien sopesadas o de alguna manera se dejan cambiar por presiones. Déjeme decirle a usted, ¿cómo es posible que si Jesucristo fue el más sacrificado, que dio su vida por nosotros, las iglesias no se puedan sacrificar de dejar de hacer cultos para no aglomerarse? Bueno, ellas van a guardar su protocolo, supongo que el pastor, el cura. ¿Y quién dice que el dueño del bar, que está en el bar, no va a decir, pero yo también tengo mi protocolo en el bar? Nosotros los bebedores tenemos derecho, por ejemplo, puedo decirlo porque yo no soy bebedor, tenemos derecho a salir también y divertirnos, claro, guardando los protocolos. No deberían permitir ningún tipo de aglomeración, porque la situación es grave. Y yo soy de los que cuando viene alguien a quejarse le digo, no. Ahora,
me quitan la razón cuando dicen, ¿y por qué a la iglesia se lo dieron el permiso y a los otros ¿Fue no? flaqueza de parte del gobierno haber retrocedido la medida a la iglesia cuando hay otro sector? Indiscutiblemente una profunda debilidad y una mala señal. Políticamente no Porque fue una si hay, estrategia si hay correcta. alguien que vino a no dar privilegios, eso fue el Señor. O sea, Correcto. no, Todos no, iguales. no, todos iguales. Entonces hoy yo veo un título, bueno, ¿y por qué no le dan el trato a la zona colonial, que es eminentemente una zona turística, que le están dando a las zonas turísticas en el país? Esa zona Lo está mismo toda cerrada. trato. Entonces, aquí cerrada y allá abierta. O sea, a veces la coherencia es importante por las señales, porque la política es como una acupuntura. Usted da un punchacito como la economía, puncha aquí y tiene efecto más abajo o más arriba. Entonces, al fin, por eso le digo, vuelvo y repito, es fácil venir a criticar los fanáticos desde afuera, nosotros, Sí. ¿verdad? No quiero criticar mucho, pero sí alerto a esas preocupaciones de que un gobierno que quiera gobernar por las redes sociales es populismo. Y el populismo es simpático al principio, pero odiado al final. Doctor, ¿a usted se le reconoce en el primer gobierno del expresidente Fernández como el gran aporte que hizo al medio ambiente? La siembra de árboles, la reforestación que usted se empleó a fondo en ese sentido. Esos son de los puntos que se le reconoce al Partido de la Liberación Dominicana, pero también se le reconoce el que en materia de comunicación son muy organizados y que dan en el punto en lo que tiene que ver con la parte organizativa. Este gobierno ha sido criticado en lo que tiene que ver con los desaciertos en materia de comunicación. ¿Usted lo ve así? Mire, nosotros somos una escuela política. Nosotros, el mérito de la reforestación no es un mérito mío. Yo ejecuté unas políticas que estaban en el programa de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros en el gobierno tenemos... Pero usted fue a la cabeza, si fracasa, yo lo hubiera ya diciendo esa que es la fracasó. responsabilidad individual. Ok. Por eso nosotros tenemos funcionarios inclusive que seguían las metas que nos proponíamos. Y la primera es mantener la estabilidad económica de un país, el crecimiento económico, porque sin crecimiento, sin generación de riqueza no hay que distribuir riqueza. Ahora nosotros somos una escuela política. ¿Usted vio el fracaso ahora de los Estados Unidos? En los Estados Unidos la cultura política es que llega al poder gente que ha sido gobernador, senador, secretario de Estado, porque tiene formación política. Había una masa descontenta con la clase política que creó todo un ambiente contra los políticos y eligieron el antipolítico. Miren lo que está haciendo el señor Trump ahora. Está queriendo destruir toda la basamenta de las instituciones políticas. Y eso es el neoliberalismo que ha generado eso. Porque hay que recordar que la política es la más principal acción colectiva que hay. Esos intentos de destruir la clase política y decir que los políticos son esto, los políticos son lo otro, sí, seres humanos con muchísimos defectos y virtudes, pero apostamos a políticas públicas generalizadas. El empresario privado apuesta a sus intereses y el que viene del sector privado a la política, pues trae esa cultura. En materia de comunicación, la evaluación que usted hace. Bueno, en materia de comunicación yo creo Estado. que aún así pudiéramos ser más eficientes. Estamos discutiendo inclusive la creación de una unidad para fortalecer la comunicación en el Partido de la Liberación Dominicana, porque los adversarios son muchos y la línea es destruir al PLD, generar la imagen de que todos somos ahí una banda de ladrones. Inclusive yo fui un día a la Procuraduría a hablar con la procuradora, que es de Salcedo, sobre el tema de terminar la construcción del edificio de la reforma carcelaria. Y cuando salí los periodistas me dijeron, usted me hizo imputado, porque ya hay como un estigma. O sea, Porque usted es del PLD. yo soy del PLD y estaba en la Procuraduría Sí, ya sí. un Me ladrón. mandaron a Pero buscar. entonces, Y nunca he dicho soy honrado. Y no lo digo por dos razones. Primero, porque nadie lo va a creer, nadie cree que hay políticos honrados. Y segundo, porque no me siento débil en ese aspecto, no tengo por qué repetirlo. Pero al fin y al cabo, eso es parte no solo al PLD, es que todos los políticos son ladrones. Y eso no es así. Eso en la realidad no es así. La mayoría no son ladrones. Son gente que hay servidores públicos. Pero hay que se le va la mano y confunden el patrimonio público pero con el patrimonio personal. fíjese que eso que usted dice es muy interesante, porque si lo extrapolamos a Sí. nivel nacional, cuando hablamos de los atracos, por ejemplo, que es un tema que ataca al populacho, al que va a pie, cuando usted oye que hay 3 atracos en una semana, usted siente que se está cayendo el país. Óyeme, nos estamos acabando de asaltos en el país.
Sin embargo, la población es mucho más grande que eso y cuando se ponen estadísticas es mínimo. Eso pasa con la política y ahí voy al PLD. Con los casos que hay de imputados en temas de corrupción, se recupera la imagen que tenía de solidez del PLD para unos comicios del 2024, que es a lo que ustedes apuestan. Y de los comicios del 2024 vendrán, pero eso todavía se está muy lejano. Ahora nosotros tenemos que consolidar al partido. La imagen. La imagen de que somos un partido organizado, disciplinado, que tiene una mística, que tiene unas metas de llegar al gobierno para mantener la estabilidad, generar crecimiento económico, generar oportunidades a los jóvenes sin apellido, sin nombre y darle una categoría política. Pero eso no quiere decir que el que haya cometido errores procedimentales o errores administrativos que son dolo, pues si tiene, de alguna manera lo pagará. O sea, eso, pero esperamos que se haga más justicia que un show mediático, como es lo que ha pasado en otras ocasiones. O sea, al fin y al cabo la gente se va a lo que ha pasado. Pero de alguna manera el PLD no está para defender a nadie que haya cometido errores. Ahora el PLD está para defender la dignidad de las personas, el respeto al debido proceso, eso sí, independientemente de quién sea. Porque lo pedimos cuando el caso de Odebrecht, que se hizo un show mediático que yo no estuve de acuerdo, donde había imputados de todas las fuerzas políticas y también del sector privado. Porque el problema es que aquí corruptos son los políticos, el sector privado todos los días se la pasa rezando, supongo, y orándole al Señor. Rápidamente, doctor, porque ya el tiempo se nos acabó. No, espérate, tengo una pregunta. ¿Son tan profundas las heridas entre el danilismo y el leonelismo que no pudieran reencontrarse en un momento determinado? Bueno, al fin y al cabo, de ese punto de vista, yo creo que yo defiendo al Partido de la Liberación Dominicana. Yo nunca he sido leonelista ni danilista. O sea, nosotros hemos sido del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a poner entonces lo que se fueron y lo que se quedaron. Bueno, lo que se fueron y tienen un objetivo. Se parecen a las Mauras porque dicen que es lo que van a alimentarse de nosotros, o sea, que se han convertido en aves de carroña, o sea, eran del cadáver de nosotros. Sí. Yo los respeto, les deseo mucha suerte. Nosotros, de alguna manera, yo vengo del Partido Revolucionario Dominicano, en el PLD he tenido un espacio y me mantengo aquí y creo que el PLD es una fuerza política, ellos tendrán su tiempo para formar. No vuelve a aspirar, y aliados al gobierno como están ellos de hecho. Ajá. No, sí. ¿Están aliados? Están aliados, sí, es una alianza. Para lo de la magistratura, para muchísimos proyectos de leyes, todo eso es alianza, aunque quieran parecer que no. No se puede jugar a la ambigüedad porque el pueblo dominicano no es tonto. Entonces, no creo que es un problema de tratarlo ahora. Suerte le deseamos a la FUPU. Doctor, antes de FUPU. cerrar, y con esto, Danilo está impedido de volver al poder. 2 periodos y nunca más, según la Constitución. Sí. ¿Quiénes serían las figuras que podrían perfilarse? Porque también es otra cosa que necesita tiempo. Tiempo para empezar a codearse con la gente, tiempo para empezar a desarrollar, que se vea. Y 3 años, doctor, se van volando. Pero hay un talento ahí. Bueno, talento. indiscutiblemente, mire, ellos no estamos hablando de candidatura y la gente enfoca, y la gente a veces enfoca de que, ¿quién es el líder? Bueno, el PLD es un partido de líderes, donde hay muchos líderes, pero recientemente se hizo una encuesta, en la que yo tuve acceso, y la población identificaba a 4 personas como posibles candidatos del PLD, a Gonzalo Castillo, doña Margarita Cedeño, Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito. Entonces, ¿Y a Jaime no lo colocan ahí? No, es que todo el mundo sabe que ese no es mi interés principal. Yo quiero ser un ciudadano responsable, tal vez con una dosis de egoísmo para dedicarme a mis propias libertades. Ahora, ¿qué pasa? Un militante. Sigo siendo un militante, porque la gente cree que en política solo para eso. Ahora, con esos 4 que menciona la gente, pues ya, sin estar hablando de eso, significa que el PLD es un abanico de oportunidades. No como los otros que ya tienen uno electo, compró un partido y ya lo tiene electo hasta el 2024, 44, y el presidente de la República que va a optar por la reelección porque tiene derecho. O sea, esos otros tienen lo de ellos. Nosotros le vamos a ofertar al país en su momento la gente que creemos correcta. Sería interesante ver Excelente. esa fórmula de cara al 2024. Leonel Fernández, candidato por la Fuerza del Pueblo, Margarita Cedeño, candidata por el Partido de la Liberación Dominicana. Sumamente. Si estas políticas, choque de trenes. Si estas elecciones fueron buenas, una cosa así en el futuro, sería sumamente interesante ver. Excelente. Doctor, muchísimas Pues piensen
vayan a jugar su palé. Doctor, Gracias a ustedes y gracias a todos los televidentes. Al doctor Jaime David Fernández Mirabal, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, con quien hemos compartido esta entrevista central de hoy, lunes 11 de enero. Los dejamos con la programación de Telecentro, Telemicro Internacional. Mañana a partir de las 6, todo este equipo preparado para informarles a usted. Hasta luego.